que hasta allá donde raya el alba te podré encontrar cerca como el habla estás. Desde aquí hasta allá todo tú lo llenas, desde donde estoy hasta las estrellas. Si te siento lejos no es porque no estás, no es porque te has ido, siempre ahí estarás. Si te siento lejos es que me escondí, me cubrí los ojos, me alejé de ti. La obra de nuestro Dios sobre Panamá no se detiene y como iglesia estamos muy contentos porque gracias a tus contribuciones hemos podido ayudar a muchas personas en estos tiempos difíciles mediante el programa Yo Ayudo. Pero no queremos dejar de hacerlo, por eso te invitamos a seguir haciendo tus contribuciones de manera que podamos ayudar a muchas más personas, ya sea hermanos de nuestra iglesia, familias de áreas aledañas o personas que hayan quedado sin empleo en las empresas cercanas al templo. En pantalla te mostramos la forma en que puedes hacer llegar tu aporte. Queremos seguir siendo luz y esperanza, seguir expresando el amor de Cristo al prójimo en este momento que tanto se necesita. Hoy nos encontramos en nuestra casa que está hoy vacía, pero nosotros seguimos avanzando y por eso la iglesia ha iniciado su proceso de discipulado. Ya sabemos que algunos pertenecen y que están siendo muy fieles, pero si tú que te encuentras en casa no perteneces a un discipulado, es el momento de inscribirte a esta dirección que te damos en pantalla. Centro Misionero Cristiano, estamos de avanzada y los discipulados es la ruta. Amigos, ¿qué tal? Saludos. ¿Sabes? Tú también puedes ser parte de todo lo que hacemos aquí en el Centro Misionero Cristiano. Súmate a esta gran familia con tus aportes. Puedes hacer unos depósitos directos a través de banca en línea o en el Banco General a la cuenta que aparece en pantalla. Nuestros teléfonos el 230-1262 y el 230-0579 para más información acerca de cómo puedes ser parte de la obra del Señor. Dios te bendiga. Hola, buenas noches. Damos gracias a Dios por la bendición de poder compartir su palabra con cada uno de ustedes. Saludos a toda la familia del Centro Misionero Cristiano y a todos aquellos que se conectan por primera vez. Como iglesia queremos decirte bienvenido. Voy a invitarle a que usted pueda orar conmigo en esta noche. Padre, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por permitirnos conectarnos a través de las redes sociales. Oramos para que tu palabra sea esa lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Que tu palabra hoy pueda tocar cada hogar, Señor, que hoy está reunido para escuchar este mensaje. Que tu Espíritu Santo también llegue a cada uno de esos hogares. Bendecimos tu casa, bendecimos tu familia y declaramos que hoy el Señor toca tu corazón y toca tu vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy estaré compartiendo con ustedes el tema Se busca. Se busca usualmente algo que hemos perdido y que consideramos importante. Nunca buscamos algo que no necesitamos. Quiero contarles la historia de un joven que compró un boleto para ir a un concierto. El día del evento no encontraba el boleto. Buscó por toda la casa el boleto para el concierto y no lo encontró. Así que se resignó y no pudo ir al concierto. 15 años después, haciendo limpieza en su casa, revisando los libros para donarlos, en uno de ellos encontró el boleto de ese concierto. Buscar algo es realmente desesperante, en especial cuando tienes el tiempo en tu contra. Así estaba ese joven. No podía esperar hasta el día siguiente para encontrarlo, ya que el concierto era ese día. Ese boleto se necesitaba ya. En el libro de Ezequiel se busca algo también. Veamos qué se buscaba. Lea conmigo Ezequiel 22:30, que dice así. Y busqué entre ellos
hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Lo que se estaba buscando, dice, no se encontró. Dice, y no lo hallé. Veamos qué estaba pasando en el libro de Ezequiel. En este libro había una generación que estaba sumergida en el pecado y la desesperanza. El pueblo cometía robo. Al afligido y al menesteroso eran violentos con ellos. Y al extranjero dice que oprimían sin derecho. Por medio de su ministerio profético, Ezequiel intentó llevarlos al arrepentimiento inmediato y a confiar en Dios. Se buscaba alguien que hiciera vallado. ¿Qué es el vallado? Es una cerca, es como un muro de protección. Pero también dice que se buscaba alguien que se pusiera en la brecha. La brecha representaba una abertura, o podía ser un orificio, o algún tipo de un agujero, una fisura, una grieta en ese muro. Nosotros hoy damos gracias a Dios, porque encontró a un hombre que se pusiera en la brecha, que se interpusiera entre mi pecado y un Dios santo. Ese hombre es el Señor Jesucristo. Y Dios ve a todos los que le pertenecen a Cristo. Por eso hoy hay una invitación a aceptar a Jesús en nuestro corazón. Damos gracias a Jesucristo, que hoy está de pie en la brecha. Ahora Dios busca con urgencia hombres y mujeres que hagan vallado. Que en el nombre de Cristo se levanten. Que en el nombre de Cristo intercedan. Para nosotros, levantar vallado en lo espiritual es levantar muros, barreras para proteger a otros de lo que viene. Ponerse en la brecha significa interceder por otros, clamar, pelear en oración. La situación actual es similar a la del pueblo de Israel en tiempos de los profetas. Es similar. Cuando hablamos de una nación, la maldad impera. La justicia y la verdad son permanentemente burladas. Cuando hablamos de familia, las familias están sumergidas en el pecado, fornicación, adulterio, alcohol, peleas, familias sin esperanza, familias sin Dios. Cuando hablamos de iglesia, el pecado está siendo parte de nuestras iglesias y altares. Los cristianos sin temor a Dios. ¿Qué necesita Dios en tiempos como estos? También hombres y mujeres que hagan vallado y que se pongan en la brecha. Es necesario. Y recalco Ezequiel 22:30. Que el Señor te pueda hallar a ti y me pueda hallar a mí. Que la respuesta no sea y no lo hallé. Que te encuentre a ti y a mí preparados para ser esos intercesores que se necesitan en este tiempo. Hombres que se pongan delante de Dios a favor de los hombres para interceder por ellos. Se necesitan intercesores, se necesitan. Y que entiendan que esto no es con tus fuerzas. Tú necesitas confiar en Dios y en sus promesas y recordar que en medio de tu intercesión, Dios es la respuesta. Hoy Dios está buscando un grupo de personas que se levanten para interceder por otros. Un grupo que ore y se ponga en lugar de otro. Se busca, vamos a ver 2 puntos esta noche. Lo primero, intercesores con el corazón de Dios. Eso es lo que se busca. Intercesores con el corazón de Dios. Esos intercesores que hagan vallado, pero también que se pongan en la brecha, que hagan muro, que se pongan en esa fisura, que se pongan en ese lugar delante de Dios, que el Señor te haya a ti y a mí.
Estos intercesores que tienen el corazón conforme al de Dios, que tienen un corazón como el de Dios, se interesa por la gente. Génesis 18, del 17 al 32, voy a hacer un resumen. Aquí vamos a ver 3 hombres que se interesaron por otros, para orar, para clamar por ellos. El primero es Abraham, que pidió a Dios por la gente de Sodoma y Gomorra, que no destruyera la ciudad. Esta gente era gente perversa, y aún así él intercedió por ellos. Pero, ¿qué ocurrió? Ellos fueron destruidos porque eran muy malos. Pero su intercesión logró que llegara la misericordia de Dios a su sobrino Lot. Gloria a Dios. El poder de la intercesión. La misericordia alcanzó a su sobrino Lot. Vemos otro personaje. 1 Samuel, capítulo 12, versículo 19 al 23. Samuel intercede también por el pueblo de Israel. Ellos estaban perdiendo batallas. ¿Por qué? Porque habían cambiado a Dios, que era su rey, por Saúl. ¿Qué hizo Samuel? Samuel también intercedió por ellos. Oró para que no murieran por todo lo malo que estaban haciendo. ¿Y qué ocurrió? Llegó la misericordia de Dios. Segundo intercesor. El tercero que voy a mencionar está en Éxodo 32, 7 al 35, y voy a enfatizar el 32. Intercesión de Moisés, porque Dios iba a desaparecer al pueblo de Israel también. ¿Por qué? Por el pecado. El que tiene el corazón como el de Dios sabe la importancia de interceder por otro. Abraham lo entendió, Samuel lo entendió, Moisés lo entendió. Eran hombres que amaban a Dios, pasaban tiempo con Dios y eran hombres de fe. Esas son las características que vemos en un intercesor con el corazón de Dios. Dios se interesa por ti, por mí. Dios se interesa por tus necesidades y mis necesidades. Segundo, se busca no solamente intercesores con el corazón de Dios, sino intercesores, que oren por 3 cosas específicas voy a mencionar. La primera, por sus familias. Ezequiel 22:11 dice así, búsquelo conmigo. Algunos cometen adulterio con la mujer de su prójimo. Otros tienen relaciones vergonzosas con sus nueras. Y hasta hay quienes violan a su hermana, a la hija de su propio padre. Los hombres se iban con las esposas del vecino. Los padres tenían relaciones con las esposas de sus hijos. Y los hermanos violaban a sus hermanas. Era terrible el pecado. Así que se necesitaba intercesores. Hoy día vemos también una larga lista de pecados en nuestra familia, que cada día se alejan más de lo que Dios establece en su palabra. Así que hoy necesitamos también intercesores, que intercedan por una familia en la que Cristo sea el centro. Intercedan por sus niños, por sus jóvenes, por los ancianos, que intercedan por los matrimonios. Tenemos que interceder por ellos. Mire, en estos días me mandaron un emoticón, un adolescente, y el emoticón era una carita triste y tenía un cuchillo en la mano que se iba a cortar las venas, porque estaba dirigido hacia las venas. Y yo le decía a este joven, ¿tú sabes qué significa eso? Indudablemente se lo expliqué. Pero ¿quién hace un emoticón o un sticker que muestre matarse? Solamente Satanás, solamente el enemigo de nuestras almas. Así que nosotros tenemos que orar para que ellos puedan discernir eso. Yo le dije, eso no debes usarlo. Eso habla de muerte y el que se quita la vida se va para el infierno. Tenemos que orientarlos, pero también tenemos que orar por ellos, porque
ocurrir cosas que tú ni yo vamos a tener el control de eso. Ellos tienen un celular y les llegan los mensajes, les llegan estas cosas. Entonces nosotros tenemos que estar alerta, orando por ellos. También necesitamos que intercedan por la unidad de la familia. Oremos por la salud de nuestra familia. Estos son tiempos difíciles. Necesitamos interceder y cubrirnos con la sangre de Cristo. Unidad, salud, pero también que haya amor dentro de nuestras familias. Amor por nuestro esposo, amor por nuestra esposa. No se ora cuando hay conflicto, se ora antes. Bendice tu casa, bendice tu familia, intercede por ellos. Pero también debes interceder para que tu familia pueda tener tiempo de oración y estudios de la Biblia. Hasta por eso debemos orar, porque constantemente vienen cosas que limitan, que nos impiden poder tener esos tiempos de oración, que podamos interceder también por esos tiempos de oración y estudio de la Biblia. En segundo lugar, ¿qué debemos interceder? No solamente por la familia, debemos interceder también por las iglesias. Es necesario que oremos primero, cuando hablamos de iglesia, oremos por nuestros líderes. Y segundo, por una iglesia pura y sin manchas. Oremos por nuestros líderes para que no se desvíen de la verdad. Ezequiel 22, del 25 al 26, léalo conmigo, dice: hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa. Devoraron almas, tomaron riendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos. Y yo he sido profanado en medio de ellos. En este pasaje vemos que los sacerdotes no estaban manteniendo la adoración pura. Tampoco estaban enseñando al pueblo la vida recta, que era su responsabilidad. No estaban cumpliendo con los deberes que Dios les había dicho. Tampoco dice que había reverencia a Dios. Eran como leones, dice, que desgarran a sus presas, mataban a las personas y se apoderaban de sus haciendas y riquezas. Por eso había aumentado en ese entonces, dice, el número de viudas. Los líderes estaban alejados totalmente de Dios. Dejaron de cumplir su responsabilidad de enseñar la palabra al pueblo. Así que se comenzó a levantar entre los líderes falsos maestros. En estos tiempos también encontramos a líderes y pastores que predicaban la palabra de Dios y un día para otro comenzaron a hablar todo menos lo que está en la palabra de Dios. Y se levantaron con argumentos y doctrinas de hombre, totalmente alejados de Dios y su palabra. Hay que orar por nuestros pastores y líderes para que su mensaje sea cristocéntrico, que su mensaje sea Cristo el centro de él. No solamente debemos orar para que no se desvíen de la verdad, debemos orar también por sus vidas. Hechos 12:5 y el verso 12 lo voy a estar leyendo. Dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Qué estaba ocurriendo? Pedro estaba preso y milagrosamente el Señor permite que él pueda salir de la cárcel. Pero algo que recalca, dice que la iglesia hacía oración sin cesar. Dice que en la casa de María, la mamá de Juan Marcos, estaba toda la iglesia orando por él. Y en medio de esa oración, en el verso 12, ellos ven la respuesta de Dios en sus oraciones. Pues Pedro fue liberado milagrosamente. Usted y yo no sabemos las dificultades que tienen nuestros pastores y líderes, pero la invitación hoy es que usted pueda orar por ellos.
ponga en oración a sus pastores, ponga en oración a sus líderes. Necesitamos orar por nuestros pastores y necesitamos orar por nuestros líderes. También, cuando oramos por la iglesia, no solamente debemos orar por nuestros líderes, debemos orar por una iglesia que sea pura y una iglesia sin mancha. Hebreos 12:14, lea conmigo, dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tenemos que orar por una iglesia pura y sin mancha, porque sin eso no veremos al Señor. Usted, yo, todos necesitamos pedirle al Señor por una iglesia pura y sin mancha, porque si usted no lleva una vida de santidad, no se vista, que no va, no verá al Señor. También el siguiente punto, no solamente debemos interceder por nuestras familias, por las iglesias, también tenemos que interceder por nuestra nación. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En nuestro clamor vamos a ver grandes cosas. Si usted quiere ver un milagro para Panamá, yo le invito a que usted comience a orar por su país. Intercesores que se pongan en la brecha por una nación sin Dios. Intercesores que se pongan en la brecha por una nación con depravaciones sexuales. Panamá está lleno de homosexualismo, de lesbianismo, de zoofilia, pedofilia, necrofilia, aborto, eutanasia. Quieren introducir estas cosas. Ya hay varias de ellas, pero quieren introducir algunas que mencioné. Intercesores que oren por una nación llena de corrupción. Hoy vemos que los llevan presos y otro día están libres. Nada pasó. Tenemos que orar por nuestra nación. Intercesores que se pongan en la brecha por una nación que está pasando por una crisis sanitaria. Oremos por Panamá, Centro Misionero Cristiano. Ora por Panamá para que salga de esta pandemia, para que Panamá salga de los problemas económicos, para que Panamá salga de cualquier tipo de corrupción, cualquier tipo de depravación. Oremos para que muchas personas que están deprimidas y que están preocupadas se animen, agarren fuerza y pongan su confianza en Dios. Que pongan su confianza en Dios. Mateo 18, del 18 al 20 dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, dice, allí estoy yo en medio de ellos. Dios está en medio de esta reunión. Dios está en tu casa. Dios está atento a tu clamor. Se busca intercesores con el corazón de Dios. Dios es un Dios de amor y de misericordia. Dios está atento a nosotros. Que tú seas ese intercesor. Que en este día dice, Señor, dame un corazón como el tuyo. Un corazón que se interese por la gente, como fue Abraham, como lo hizo Moisés, como lo hizo Samuel y muchos hombres a través de su palabra. Se buscan intercesores con el corazón de Dios, pero también que intercedan por otros, que intercedan por su familia, que intercedan por su iglesia y que intercedan por una nación sin Dios. Que Dios nos encuentre a nosotros, familia, Centro Misionero Cristiano. Que Dios nos encuentre a nosotros orando. Que seamos hallados para orar por otros. En el nombre de Jesús,
Vamos a orar. Gracias, Jesús. Padre, te damos gracias por esta palabra. Oramos, Señor, para que cuando tú busques, Señor, alguien que haga vallado y se ponga en la brecha, me encuentres a mí y encuentres a cada uno de los hermanos y las personas que están conectadas hoy, Dios. Oramos, Señor, porque creemos, como dice Mateo, Señor, que tú, Dios, donde hay 2 o 3, estás tú. Que familias se puedan unir para pelear, para orar por sus familias. Que familias se puedan unir para interceder, Señor, por sus hijos, por sus esposos, por sus esposas. Que nos podamos unir, Señor, para batallar, Señor, para orar, Señor, en oración. Que nos podamos unir para orar por nuestros pastores, nuestros líderes. Bendecimos al pastor Johnny Saucedo, Dios. Bendecimos su casa, bendecimos su familia. Bendecimos, Señor, al superintendente de las asambleas de Dios. Bendecimos a cada uno de sus ejecutivos, Dios. Bendecimos al pastor de nuestra iglesia, al pastor Ricardo, a la pastora Gisela, Ezequiel, Dios lo bendecimos. Bendecimos a Elizabeth, bendecimos su casa, bendecimos sus familias, oh Dios. Oramos para que les des fuerza, les des ánimo, Dios. Oramos, Señor, para que ellos sigan caminando, cumpliendo el propósito, Señor, por el cual tú los llamaste. Bendecimos a cada uno de los líderes de la iglesia, a cada uno de los pastores. Bendecimos, Señor, al pastor Jaime, su familia, al pastor Ruiz Díaz y su familia. Bendecimos, Señor, tu iglesia, Centro Misionero Cristiano. Oramos para que sea una iglesia pura y sin manchas, oh Dios. Oramos por las iglesias de Panamá, para que también sean iglesias, Señor, que caminen, Señor, sobre tu palabra, sobre la verdad de tu palabra, que tu palabra sea esa lámpara a sus pies y sea esa lumbrera a sus caminos. También oramos por nuestra nación, bendecimos Panamá, declaramos que Panamá es de Cristo, declaramos, Señor, que hay salvación en medio de nuestra nación, pero también oramos, Señor, para que tú limpies nuestra tierra, sana Panamá, Señor, sánalo de esta pandemia, que podamos salir victoriosos, Señor, en medio de esta situación. Oramos para que reconstruyas, levantes la economía, Dios. En el nombre de Jesús, haz un milagro en nuestra economía y que en el nombre de Jesús podamos ver, Señor, tu gloria sobre nuestras vidas. Te damos gracias por este tiempo, Dios. Bendigo tu casa, bendigo tu familia, bendigo tus hijos, bendigo tu esposo, bendigo, Señor, a tus familiares. Declaro que en el nombre de Jesús Jehová va delante de ti como poderoso gigante. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga, Centro Misionero Cristiano. Digno y santo, el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Digno y santo, el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al que en su
solo decir Jesús. Jesús.